río, de un lago, es sin duda el sueño de cualquiera. Una fantasía, el aire bucólico de la naturaleza, las aguas cristalinas. Es ahí donde se puede vivir una vida próspera, una vida plena. Sin embargo, para los habitantes del Salto, el paso del río Santiago se ha convertido más que en un sueño, en una verdadera pesadilla. Una pesadilla financiada por la industria inmobiliaria irresponsable y la corrupción de las autoridades. Vea usted. Se siente una desesperación de que a las 6, 7 de la tarde ya te estás encerrando en tu casa, por lo mismo que el zancudal no dejan estar aquí afuera uno. El olor, muy desagradable el olor del río. ¿Por qué? Porque pues todo lo que avientan las fábricas ya es parte ya de aquí del agua. Este río sí traía pescaditos antes, pero ya ahorita, con eso de que hasta el puente pararon, mire. Esta es una de las únicas salidas que tenemos aquí en Jardines del Castillo. Para subir al castillo. Lo que pasa es que como para las rutas de camiones tenemos que cruzar todo esto las vías. ¿Y cuando es noche? Pues así pasamos. De hecho, pues no, nunca ha habido alumbrado aquí de noche en toda la colonia. Está sin alumbrar. Aquí pues roban mucho, mucho que roban. Entonces si las casas no están bien protegidas, y pues vienen a revisar y todo, pero pues no hacen nada. ¿Pero qué tal la seguridad con la criatura, la muchacha? Se han robado varias niñas, Nos va un poquito mal porque mucha gente sí deja lo que son los domicilios por la inseguridad y pues por el pequeño río que está aquí. ¿Qué tal? Pues el olor pues sí está medio gacho y pues más que nada yo me imagino que los zancudos, todo eso. Los ofrecen casi como pequeños paraísos, el cénit de la urbanización. Tendrá áreas verdes, escuelas, seguridad. En las fotos parecen suburbios donde reina la calma y la armonía, el sitio ideal para una clase que busca prosperar, alejados del caos de la ciudad y aún dentro de la zona metropolitana. Pero cuando miles de familias se sentaron en los fraccionamientos de reciente creación en El Salto, Jalisco, se dieron cuenta que los habían engañado. Entonces ella pues vio un lago aparentemente bonito y el aeropuerto, ¿no? Los aviones, tenía un paisaje a la vista. Pero no se dio cuenta de que pues ese lago, pues a mí me tocó investigar, platicar con la gente. Tuve contacto con la gente y la misma gente me describió la problemática. Pues ya cuando me di cuenta del olor fétido de la presa, de la descomposición, de la contaminación, pues fue fatal. Ya cuando mi madre supo de esto, pues se vio decepcionada y ya no pudimos regresar a la ciudad. Las rentas son baratas, más que nada. ¿Cuánto es barato? 800, 700 pesos. A veces hasta se meten a las casas. ¿Por qué? Porque pues están solas las casas. ¿Por qué están solas? Porque la gente se va. Antes había un enmayado en el río, entonces yo les pregunté que por qué era eso, y dijeron, es que ¿sabes qué? Ahí tenemos el material, como se meten y lo roban, pues perfecto. Yo así creí que era eso, ya cuando nos entregaron la casa, pues ahora sí que ya nos entregan el río, donde hay parque, no hay nada, donde pasa el camión, tampoco pasa el camión. O sea, pues puras mentiras, pero la necesidad de tener nuestro propio hogar, pues nos hizo venirnos para acá. La gestión de la innombrable Bertalicia Moreno, que hace muchos años se dedicó prácticamente a cambiar el uso de suelo de una zona que es con una vocación altamente industrial, a hacerlo con el tema de las habitaciones y de los fraccionamientos, de los fraccionadores.
Esta combinación no solamente es peligrosa, es incompatible, pero además esta combinación lo que hizo fue generar condiciones inhumanas para la población. Hacia el fin de su administración, el exgobernador Francisco Ramírez Acuña promovió el desarrollo inmobiliario Tierra Mojada en la cuenca del Ahogado. Con las controversias legales del terreno y las advertencias de que la zona era de alto riesgo, el proyecto se vino abajo. Pero el daño ya estaba hecho. El exmandatario autorizó el cambio de uso de suelo y la entonces alcaldesa del Salto, Berta Alicia Moreno, también, finalizando su gestión, aprobó la construcción de 40,000 viviendas en una veintena de fraccionamientos, entre los que se encuentra Jardines del Castillo. Hoy comparten todos las mismas condiciones de vida. Mi hijo tenía 8 años, le salió un hongo en la garganta. Ya estaba radicando el hongo en la garganta, era de que cada 22 días se me enfermaba. Entonces así duré un año, de que cada mes se me enfermaba, cada 27 o cada 28 de cada mes se me enfermaba. Entonces ya hasta que un día llegué con un doctor que me le hizo un cultivo y me le hizo estudios más a fondo y ya me dijo él, dice, ¿sabes qué? El hongo ahí reside, ya tiene muchos honguitos en las anginas. Entonces mi pregunta fue, ¿por qué no se las opera? Dice, no, porque si reside aquí el hongo, quedan secuelas y después se te va a ir al estómago y entonces sí, pues no te contamos a tu hijo. Hay sobreexplotación de mantos acuíferos y esa calidad de los... Hubo arsénico el año pasado en el Valle de Toluquilla y pues estamos en un entorno donde es una cuenca que está interconectada en el subsuelo. Entonces, la calidad del aire también debería de ser una consideración para estos posibles habitantes que llegan así, desconociendo estas condiciones, y entonces hay problemas de la piel, manchas de la piel, gastrointestinales, respiratorias. Esta agua viene así por todo ese jale, todas las fábricas, que es donde están desperdiciando es donde echan todo su desecho. En 2012, la ONG Greenpeace elaboró un estudio en la región de la cuenca del río Santiago. Encontró que durante el periodo 2004-2009 se reportaron descargas al agua de níquel, cromo, arsénico, cadmio, mercurio y cianuro de forma sostenida, elementos tóxicos y fuente de una amplia gama de enfermedades crónicas. Es decir, los habitantes del Salto han sido sistemáticamente envenenados con la complicidad de sus autoridades, a cambio de sus impuestos y los sueños depositados en el panfleto de una desarrolladora inmobiliaria. Luego de la infame administración encabezada por Berta Alicia Moreno, el Salto entró en un periodo oscuro que ha sido definido por propios y extraños como un auténtico cacicazgo. En 2006, la toma de protesta de Joel González Díaz como presidente municipal marcó el inicio de 3 administraciones consecutivas en las que el poder fue compartido con su hermano Gerardo. Régimen decadente, ahogado con las denuncias de opacidad, corrupción, nepotismo, intimidación, compra de votos. El repertorio completo del peor estereotipo de la clase política mexicana. Aquí lo que se requiere es mano de obra, mano del gobierno, que diga, ¿saben qué? Les voy a ayudar. En estos fraccionamientos se vive una gran fauna nociva como víboras que salen del canal y se meten a las casas. Zancudo, y los olores pues son insoportables que pasan por este desecho de la cuenca del Ahogado. Agua que nunca capta la planta de tratamiento, que fue un fraude, porque esa agua nunca la captan y sigue corriendo a cielo abierto. La presa del Ahogado. Nosotros pagamos el día 20, desde el 17 están en el teléfono. Y recuerden pagar, y recuerden pagar, y recuerden pagar. Es más, de hecho la gente le dice Jardines del Castigo. En serio.
No, el olor, olvídese, si nada más eso fuera, porque en sí como que se acostumbra uno. Pues yo vivo más cerca, a una cuadra del río. Para protegernos del vandalismo que existe aquí en la colonia, que era fraccionamiento, que nos vendieron las casas como fraccionamiento. Esto dejó de ser fraccionamiento cuando rentaron y vendieron a Juan de las Pitayas. ¿Sí? Se convirtieron, si ustedes observan con la cámara, ¿esto parece un fraccionamiento? Los funcionarios públicos grandes hablan de deficiencias de casas. Les demostramos que no es cierto. Primero que ocupen estas casas, que se arregle la colonia, calles intransitables, inseguridad, crimen, falta de servicios públicos. Todo falta aquí en estas colonias y ellos siguen construyendo y construyendo y construyendo. En 1982 se estableció la Asociación de Industriales del Salto AC, conformada por las empresas instaladas en el corredor industrial desde la década de los 70. Uno de sus principales objetivos era el de contribuir al desarrollo social y económico de la zona, para lo cual se crearon los comités de relación con la comunidad y para prevenir la contaminación, con recursos presuntamente enfocados en elevar la calidad de vida de los habitantes de la región y mantener una estrecha vigilancia en el impacto ambiental ocasionado por la presencia de estas industrias. La parte más baja es una zona de inundación y los fraccionamientos o los asentamientos humanos que están en esta parte baja no debieran de haberse construido o permitido por parte de la autoridad municipal. Hay más de 280 empresas que vierten sus aguas residuales. Algunos tienen planta de tratamiento, pero nos ha tocado observar que muchas de ellas en el día medio funcionan y en la noche ya dejan de funcionar, y es cuando las empresas empiezan a vertir sus desechos peligrosos a los canales, ¿no? Con la ilusión de quedarme aquí y quedarme pues en mi casa, pues, porque yo no tenía casa, vivíamos también en una casa prestada, pero pues no era lo mismo, entonces veníamos con una ilusión de quedarnos a vivir aquí. Compramos sobre maqueta. ¿Con qué compañía? Con la compañía Arco. En la maqueta decía que aquí en la parte del río, que ya descubrí que era el río, estaba un parque. Había muchos juegos y todo. De hecho, cuando empezaron a construir la casa, yo ya había comprado. Como fue sobre maqueta, entonces estaban construyendo las casas y venimos. Y vimos negros con plástico negro tapado. Por buen nombre, la población de aquí dice que es el Jardines del Castigo, ahora, porque el que vive aquí vive sumamente castigado, sin seguridad y demás. A nuestra izquierda tenemos una serie de locales comerciales que cuando este fraccionamiento fue vendido, decían que iba a ser la falacea, que iba a ser un maravilloso, iba a tener un supermercado, iba a tener un mercado propio. Llegan personas de otros lados y nomás con puertas y llegan y es su casa y así hay mucha gente en este. O sea que ya se hicieron de... Ajá, llega mucho paracaidista y se quedan con... La falta de una organización ciudadana contundente y la ingenuidad de una pobre cultura cívica han sido sumamente convenientes para políticos y empresarios que han hecho de la vida en El Salto un lucrativo negocio a costa de la salud, la seguridad y el patrimonio de miles de personas que han tenido que aprender a defenderse como puedan, orillados por la desesperación de vivir o de morir lentamente en lo que muchos han llamado sin tapujos la antesala del infierno. Pienso que las personas que habitan estos lugares desconocen, los fraccionadores abusan de la inocencia de los posibles habitantes porque no les muestran el lado oscuro que tienen el vivir aquí, lo que constituye la contaminación. Solamente les muestran una maquetita. Nos encontramos en Jardines del Castillo, en una obra que se supone se iba a hacer desde hace 12 años cuando se derrumbó este puente por el director de Obras Públicas, que actualmente sigue siendo el mismo, Juárez. Tumbaron este puente para rehacerlo más ancho y desde hace 12 años se quedó la obra con varillas sin concluir. Desde hace 12 años, truncando una calle que era un segundo acceso a estos fraccionamientos. Sí, de hecho, pues ya han asaltado muchos asaltantes en todo esto. Que está definido el polígono industrial como un polígono de alto impacto, y esto por supuesto que es
no solamente improcedente la compatibilidad con las casas, con las habitaciones, sino que es altamente riesgosa. La más reciente temporada de lluvias inició con una serie de inundaciones que provocaron cuantiosos daños en las empresas del corredor industrial. El presidente de la Asociación de Industriales, Raúl Huitrón Robles, culpó a los 3 niveles de gobierno por no haberse hecho cargo aún de un problema añejo y amenazó con la retirada de muchas empresas si continúan las omisiones. Pero son precisamente los desechos tóxicos de estas industrias los que han provocado la contaminación criminal en El Salto, bajo el cobijo de esas autoridades cómplices a las que hoy señalan con dedo acusatorio. El perro se persigue la cola, mientras Jardines del Castillo vuelve a sumergirse en esas aguas que los enferman y los matan. A lo largo de las 3 administraciones que se alternaron, los hermanos González Díaz en la presidencia del Salto, los índices de nivel de vida se desplomaron escandalosamente. La encuesta de percepción del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos? Reveló que es aquí donde se encuentra la mayor proporción de personas que buscan cambiar su residencia. El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes posicionó a El Salto en el último lugar de Jalisco en transparencia. Y la empresa acreditadora HR Ratings de México afirma que entre estos 3 periodos se generó una deuda superior a los 125 millones de pesos. Quitaron la parte de la ventana. Trozaron también lo que viene siendo la protección de arriba y por medio de un lazo sacaban cosas, porque también llegué de sorpresa y me encontré unas cajas colgando de la protección. Aquí no hay policías, les habla uno, hay pleito, les habla uno después del muerto, no llegan. Como que tienen miedo también ellos. Después de que el sueño se haya hecho pedazos brutalmente, muchos de los habitantes en Jardines del Castillo hoy lamentan haber adquirido su vivienda. Los más afortunados consiguieron venderla y mudarse a otro lado, pero muchos no tienen otra opción y otros más decidieron huir desesperadamente, dejando su casa a merced de la delincuencia y de la anarquía que parece prevalecer en muchas calles de este fraccionamiento. Más de 20,000 viviendas en Tlajomulco y El Salto están deshabitadas, entonces no entiendo la lógica por qué se permite que se autoricen más fraccionamientos cuando vemos viviendas deshabitadas que son nidos de delincuentes. Se presta para la delincuencia, pues vemos que se roban ventanas, puertas, todo. Entonces también es tiradero de basura. Se nos cobraba el agua, se nos cobra la luz, se nos cobran todos los servicios como fraccionamiento. Y de fraccionamiento vuelve a lo mismo, ya no hay nada. Hay un decreto de veda decretado en los 70s donde se prohíbe extraer agua del subsuelo. Sin embargo, como los fraccionadores tienen que ofertar los servicios supuestos, hacen perforaciones a veces de manera ilegal. El estudio realizado por Greenpeace en 2012 reveló que en el periodo 2007-2010, en El Salto se observó un aumento en las tasas de mortandad a causa principalmente de distintos tipos de insuficiencia renal. Mientras que de 1998 a 2010 fue el municipio donde más se elevaron los índices de mortandad por tumores malignos en el sistema digestivo y se diagnosticaron casos de leucemia linfoide y cáncer de mama que superaron la media estatal. La presa del Ahogado. Una licitación que ya tiene desde el 2003 y 13 años con una duración de 29 años y jamás ha sido capaz de captar las aguas, ningún tipo de aguas, ni pluviales, ni industriales, ni residuales. ¿Y entonces aquí hay abandono de casas? Aquí hay un abandono, será un 40% de casas abandonadas, derruidas, que son guaridas para los criminales que se meten ahí. Algunas ni los criminales pueden entrar. Aquí nos tocó vivir, entonces a mí me preocupa que se siga autorizando fraccionamientos
con este tipo de problemáticas, sobre todo del agua y de la calidad del aire, porque a veces el aire de la basurera de Los Laureles también nos llega, a pesar de que no vivimos cerca, también nos llega el aire de la descomposición orgánica de la basura. Pues sí pasa uno, porque no hay otra salida. Lo que es esta y aquí a 2 cuadras, que es una casa también con escaleras, es por donde uno sale para allá. Pero aquí pues roban mucho. Nos dicen pues que tengamos cuidado cuando empieza a ver eso. Que tengamos cuidado con las niñas, los niños, que no los dejemos salir por lo mismo. Los habitantes del Salto se han manifestado en innumerables ocasiones, apoyados por activistas sociales. Los periodistas hemos señalado una y otra vez los casos de omisión, corrupción y abuso de poder. Se han interpuesto demandas penales, civiles y hasta una macro recomendación por parte de Derechos Humanos que hasta la fecha no ha sido cumplida. Antes bien, todo lo contrario. Asombrosamente, en junio de 2015, el Comité de Defensa Ambiental del Salto informó que se habían autorizado 2 fraccionamientos con más de 30,000 casas, uno de ellos frente al vertedero de Los Laureles. Desde que se inició jamás se ha abierto una cortina de estas porque a nadie le interesó rentarlo o poner un negocio por la inseguridad. Esta rinconada carece de seguridad pública a las 24 horas, del alumbrado público, agua potable y demás. Esta agua, por eso hablan de jardines del castigo. Vemos que hay un 40% de las casas que están aquí deshabilitadas, derruidas, saqueadas y algunas otras paracaidistas. Se están yendo, ha habido 2 vecinas, doña Susi, 2 vecinas que se han ido, subieron muebles y la casa sigue siendo de ellos. ¿Y qué nos dijeron? No le hace que se pierda la casa. Oiga, no estamos haciendo, perdón por la palabra, pero no estamos defecando dinero para que se nos trate así. Todas las personas somos obreros, somos gente que trabajamos para estar viviendo al día y están construyendo más casas. Se acabó de llegar, me encontré con la sorpresa de que abrieron la ventana del baño, por ahí se metieron. Anteriormente ya se habían metido, hace 15 días vino mi esposo y toda la familia y arreglamos esta parte porque me quitaron la parte de la ventana. Trozaron también lo que viene siendo la protección de arriba. Y la verdad es que a 3 kilómetros de aquí ya están instalados fraccionamientos donde en 40 metros cuadrados, así como lo escuchan, 40 metros cuadrados, puede estar una familia de hasta de 7, 8 personas, y eso me parece criminal. Y además, totalmente carente de servicios, no existe la posibilidad de que lleguen servicios a esta zona, entonces me parece que estamos ante una situación no solamente de falta de políticas públicas adecuadas, sino de un asunto totalmente criminal. En el último trimestre de 2015, los más ingenuos cantaron victoria y celebraron el fin del feudalismo y el nepotismo en El Salto, cuando el nuevo alcalde Marcos Godínez asumió su cargo. Pero aunque los hermanos González Díaz ya no estén al frente, el municipio sigue en manos de esta familia. El servicio de agua, el de recolección de basura, las gasolineras del municipio, los mototaxis que circulan por todos los fraccionamientos y hasta el negocio de las maquinitas tragamonedas, todos pertenecen a los González Díaz. Pareciera que el presupuesto lo siguen manejando ellos y, por cierto, reciben los pagos de los servicios puntualmente. Además, más de 38 familiares continúan ocupando cargos dentro del ayuntamiento. El fraccionamiento La Azucena, junto a una veintena más como este aquí en El Salto, tienen como antecedente directo el proyecto inmobiliario Tierra Mojada, quien surgió durante la administración de Francisco Ramírez Acuña, quien permitió el cambio de uso de suelo en El Salto, en Tlajomulco, en Tonalá, en Tlaquepaque y Zapopan. La proliferación de este tipo de fraccionamientos de interés social han generado muchos problemas demográficos, económicos, de salud y ambientales. El río Santiago es un ejemplo viviente de la complicidad entre las autoridades y la industria inmobiliaria, que se lleva de paso la salud de miles de jaliscienses. La pregunta es, ¿a quién está beneficiando todo este proyecto? Esto es algo para tomarlo en cuenta.